En estos momentos le damos patrocinio a Neuropinceladas. Muchísimas gracias, Karen, por todo tu apoyo. Y también a easybox.pa desde Chiriquí. Por favor, dele follow y si quieres que tu paquete llegue rápido y seguro, easybox.pa en Chiriquí es tu mejor opción. Hola chicos, les doy su bienvenida a su podcast, Los Últimos Sobrevivientes. Señores, este capítulo está un poco difícil de catalogar o ponerle un nombre. Es con mi amigo Alejandro, teníamos un script, era una conclusión entre mi primer episodio de desigualdad económica sobre migración. Pero amigos, bienvenidos a una clase de historia, a una clase de conclusiones varias. Está muy entretenido, les pido lo disfruten como lo hice yo. Los dejo aquí con mi amigo Alejandro, aquí en su podcast Los Últimos Sobrevivientes. Ok, bueno, pues un poco haciendo la introducción. Mi nombre es Alejandro, soy cubano y tengo una gran amistad aquí con la Wiwi y realmente tenemos muchos temas en común. Entonces, lo primero es que aunque sean los últimos sobrevivientes del 90 al 2000, yo soy como una especie de espía, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy de los 80, entonces tengo 10 años más de experiencia, belleza y juventud acumulada. Entonces, los temas en los que realmente me interesan son de todos, prácticamente todos, con la excepción del reggaetón. No, mentira, pero en serio. Y realmente lo que no me gusta son las personas falsas. ¿Okay? Eso no lo tolero, soy intolerante completo a ese tipo de situación. Entonces, estudios básicos, bueno, pues yo soy graduado de Derecho en la Universidad de La Habana y tengo muchísimos intereses que no tienen nada que ver con el derecho, como las comunicaciones, como la programación, como la electrónica, como la informática, muchísimos temas. La política me fascina, la filosofía, la lingüística, la sociología, muchísimas cosas en las que tengo muchos intereses. No a nivel de estudio, pero sí son temas que me apasionan. Y acá la queridísima Wiwi, pues entonces me invitó precisamente para hablar de estos temas tan sencillos como pueden ser la desigualdad económica, como pueden ser, por supuesto, la migración y la diáspora, y otros temas que vendrán en el futuro que también son una delicia. Sí, es correcto. Como ustedes saben, en el primer capítulo yo les hice un listado de 14 puntos que íbamos a hablar, dejando de último la religión, ya que es un tema bien poderoso. Creo que dejaría de último, no sé, como la crisis política y social y la religión, ya que para esos dos capítulos vengo potente. Vengo buscando personas de la iglesia que quieran conversar conmigo, tanto del budismo, católica, tiana, cuadrangular, la gente ¿cómo era? De las mezquitas. Musulmanes. Los musulmanes y los judíos. Y como se los dije, también voy a hablar de la religión yoruba y de la santería y todo eso para que la gente se ponga eufórica aquí. O sea, en resumen, ella quiere ser declarada persona no grata en todos los países del planeta. Vamos a resumirlo. Entonces, Alejandro, ya que te presentaste, me gustaría de haber visto ya los primeros capítulos, cuál es tu punto de vista, qué te gustaría discutirme. Me acuerdo que me dijiste algo de Nicaragua, que de repente puedes empezar por ahí para hablar sobre la desigualdad y la migración, que yo había hablado como que, bueno, sí es comunismo, pero no es comunismo, pero sí es dictadura, pero no es dictadura. Entonces tú me dijiste, no, espérate, ¿qué te pasa? ¿Cómo que sí, pero no? Y me diste en base a tu conocimiento y a tu experiencia y un poco más de historia, ya que eres bastante autodidáctico en ese aspecto, danos tu punto de vista, corrígeme. Ok, bueno, sí, yo estuve viendo los capítulos anteriores, los estuve escuchando con mucho detenimiento y realmente hay temas que me saltaron, ¿no? De una. Y tuve la posibilidad de fuera de cámara decírselo a ella y decirle, caramba, estos temas, no sé, no estoy del todo de acuerdo con tus puntos de vista en ciertas cosas. Y me dijo, bueno, pues ven, dale, y vamos a dejarlo todo aclarado. Y entonces eso es lo que estamos haciendo. Mira,
eh, o sea, empezando de atrás hacia adelante, el asunto de los sistemas políticos y la migración, diáspora y por qué razón las personas migran. En primer lugar, la migración es un fenómeno de toda la vida, ¿ok? Y eso no es un fenómeno que en estos tiempos actuales se ve mucho a la ONU eh, no es dirección, con su Manejo. organismo de manejo de precisamente de control y atención y ayuda, asistencia a los refugiados, la ACNUR, de hecho es como se llama, que se dedica a este tipo de temas de migración, en los tiempos modernos son temas muy candentes y realmente le interesan a todo el mundo civilizado. Pero realmente la migración es una cuestión de toda la vida, o sea, cuando uno se pone a ver la historia, se va a dar cuenta específicamente que la población fundamentalmente fue nómada. Y ser nómada precisamente trae consigo eso, ¿no? Irse moviendo de un lugar a otro y básicamente están migrando. Ahora, la migración visto en un contexto ya moderno, entonces sí entramos en un tema de sistemas políticos, de sistemas económicos, de sistemas sociales, que sí son únicos o tienen determinadas características en cada país específicamente, ¿no? Entonces puede haber una parte de la población que simple y llanamente o no se ajusta o no encaja en estos sistemas políticos, en estos sistemas sociales o económicos, o hay otra parte de la población que simplemente decide irse por voluntad propia, pero también hay otra que es forzada a irse. Entonces, entrando en este tema, también por supuesto es necesario obligatoriamente hablar entonces de los sistemas políticos. Y en los sistemas políticos nos encontramos, por ejemplo, que las grandes migraciones ocurren cuando el sistema político que existe en un país determinado no es el sistema que facilita la vida a sus habitantes, a sus ciudadanos. Entonces, por ejemplo, nos encontramos sistemas de tipo teocrático, como por ejemplo el que puede tener Afganistán, Irán en este momento, como el que puede tener, no sé, Irak, no lo tuvo. Por favor, qué significa. Un sistema teocrático. Sí, para que las personas entiendan, o sea, Claro. para los que no saben puedan entender y los que saben. El sistema teocrático es aquel donde lo que rige es específicamente una religión. Por ejemplo, Irán es un sistema teocrático, ¿no? O sea, ahí aunque ellos tienen un congreso o una asamblea, aunque tienen elecciones donde eligen al presidente, etcétera, el líder, o sea, el tipo que realmente tiene el poder en la mano es el ayatollah, en este caso Jamenei, es el que está en el poder, y nada se hace sin que él lo diga. Pero él es un líder, más que político, es un líder espiritual, es un líder que dirige la facción chiita de los musulmanes. ¿Sí? Entonces es un sistema teocrático precisamente porque se ajusta o está dirigido por un líder religioso. O sea, que prácticamente sus leyes salen del Corán. Efectivamente, una buena parte de sus leyes están en el Corán y las leyes que son civiles tienen que estar ajustadas al lineamiento del Corán. Efectivamente, a los lineamientos del Corán. Entonces, pero también tenemos otros tipos de sistemas que también son iguales de unipersonales, iguales de fuertes, iguales de problemáticos, ¿no? Por ejemplo, están los sistemas comunistas, socialistas, que todos son dictaduras. No lo digo yo, sino que lo están diciendo los clásicos del socialismo. Me estoy refiriendo a Lenin, a Stalin, ¿ok? Esos son los clásicos, no Carlos Marx, porque realmente Carlos Marx nunca habló de socialismo. Esto lo hace Lenin, es la persona que establece lo que es el sistema socialista. Y fueron ellos los que escribieron, los que determinaron que el socialismo es la dictadura del proletariado, o sea, el poder concentrado del pueblo. Claro, pero como el pueblo en definitiva es una masa y todo gobierno tiene que ser dirigido por un grupo pequeño de personas, la única vez en la historia donde ha habido, que yo tenga conocimiento y recuerde, que el poder haya sido manejado por un grupo grande de personas fue solamente en la Grecia antigua, donde el pueblo, de hecho eso es lo que significa democracia, ¿ok? Demos, pueblo, cracia, poder. Entonces sería el poder del pueblo. Pero esta democracia estaba en su momento solamente manejada por el pueblo. Pero ¿quién era el pueblo? En primer lugar eran 5 gatos, ¿ok? Y en segundo lugar eran solamente los hombres que tenían propiedades. Por consiguiente, los niños no eran parte del pueblo, los esclavos no eran parte del pueblo, las mujeres no eran parte del pueblo. Entonces todas estas personas que evidentemente tenían un nivel económico determinado también, tampoco eran los pobres, tampoco eran parte del pueblo. Entonces, evidentemente, eran 5 gatos que se reunían en la plaza, en el ágora, y ahí entonces ellos discutían, debatían todos los días las cuestiones del Estado. Es la única vez que en la historia que yo tengo conocimiento y recuerdo que ha habido una democracia
como tal, ¿no? Pura. Fuera de eso, entonces, siempre el pueblo ha tenido que buscarse a un grupo pequeño de gobernantes que son los que ellos eligen. Sistemas democráticos y electivos hay miles, pero ellos eligen a las personas que consideran, de acuerdo a determinadas reglas, que son los que deben dirigir sus intereses como nación. Entonces, simple y llanamente, la dictadura es una corrupción de todo esto y son sistemas también donde una persona o un grupo de personas ostentan el poder. Entonces, ¿dónde estaba el problema? O sea, ¿dónde estuvo la característica de lo que dijo acá mi queridísima? Fue cuando dijo que, por ejemplo, que Nicaragua no era una dictadura. Pero que sí era una dictadura, pero que no era una dictadura porque había muchas facilidades que la cual yo no podía entender. Y posteriormente él detrás de cámara me explica y le digo, ven y explícalo, porque yo no lo pude, o sea, yo no lo hubiese podido entender así con solamente leer lo que se encuentra en internet. Claro, la dictadura, el concepto es relativamente simple. La gente tiende a confundirlo con tiranía, con el tirano. En realidad, el tirano y el dictador son dos términos completamente diferentes. Los dos vienen de Roma, ¿okay? De la Roma de Julio César, la Roma del Imperio Romano. Pero el tirano era, de hecho, el tirano y dictador, tirano suena más fuerte, suena más feo. Pero realmente el tirano es la persona que cuando Roma estaba en peligro, todo el Senado le daba el poder a una persona específica para que se encargara sobre él, caía toda la responsabilidad y esa persona se encargaba entonces de dirigir todo lo que era necesario en el imperio para erradicar ese peligro. Digamos, los bárbaros, los germanos en ese momento, los francos, qué sé yo, en ese momento ellos atacaban Roma, por ejemplo, y entonces simplemente todo el Senado le daba este poder a este tirano, a esta persona, quien sea, quien fuera en su momento. Esa persona resumía todos los poderes en él, podía dirigir la economía, podía dirigir la sociedad, podía dirigir al ejército para acabar con esa invasión, con ese peligro de Roma, y una vez que ese peligro cesaba, pues entonces le devolvía el poder al Senado, que era el Senado, Congreso, Asamblea en estos tiempos. Pero el dictador no. El dictador, en vez de devolver, digamos que en vez de devolver este poder, lo que hacía era que se queda con el poder. ¿Ok? Entonces, por eso nos encontramos, por ejemplo, con gobiernos como el de Ortega en Nicaragua, que tiene, qué sé yo, como 20 años o más ahí en el poder. Tenemos, por ejemplo, a Hugo Chávez. Sí, también Hugo Chávez, pero en estos tiempos a Maduro. Tenemos también a Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, que viene que se lo pasó Raúl Castro Ruz, el hermano de Fidel Castro Ruz, y esta familia, Miguel Mario no es familia, ¿ok? Pero esta familia de los Castros viene desde el 1959, todavía hasta hoy, así que tienen más de 64 años en el poder. Entonces, tenemos a Putin, Vladimir Putin también en Rusia, que también lleva más de 20 años también en el poder. China, me parece que. China, tenemos a Xi Jinping, que Xi Jinping tiene en este momento ya va por el tercer periodo, si no me falla la memoria, en el poder cuando la constitución china solamente establece 2. Él modificó esto precisamente para poder tener el control. Tenemos también, por ejemplo, a Stalin en la Unión Soviética en su momento, desde antes de la Segunda Guerra Mundial hasta el 50 y pico, 60 y pico, creo que no recuerdo, hasta esa fecha, no, hasta 50 y tanto creo que fue que murió, a principios de 60. Entonces tenemos, y así tenemos muchísimos más casos. ¿Okay? Tenemos casos como por ejemplo el de Pol Pot en Camboya, que ese fue el más brutal de todos, porque ese tipo, de hecho, fue un genocida. Pero esos son las dictaduras de corte comunista. Pero también tenemos otras. Que, por ejemplo, tenemos a Augusto Pinochet en Chile, que era una dictadura que fue el que le dio el golpe de Estado a Salvador Allende en los 70. ¿Y por qué en todos los memes de Latinoamérica, donde dicen Irán que va a bombardear América, América dice, todos nosotros te ofrecemos a Perú como sacrificio? ¿Qué tiene Perú ahora mismo que están ofreciendo a Perú de sacrificio? Es que los peruanos, ok, el tema de los peruanos es que todos los países, ustedes coincidirán conmigo, en Cuba es Pinar del Río, ok, es la provincia, pero todos los países tienen una provincia o tienen un sector de la población que son los considerados como tontos, ¿no? Y es cuestión de meme nacional, ¿no? Digamos de alguna forma. Por ejemplo, en España son los gallegos. ¿Ya? Entonces, en Latinoamérica es Perú. Peruanos que me escuchan, lo siento, pero sí, son ustedes. Entonces, por ejemplo,
¿Te suena la canción de Israel, Israel, qué bonito es Israel, de la tigresa que es del Oriente? Ella es peruana. Ah, ok, verdad. Y entonces ahí es donde Irán dijo, ah, sí, porque el problema de Irán, que también es una dictadura, en este caso de corte teocrático, ¿okay? No es comunista, pero es una dictadura de corte teocrático que sí tiene poder unificado, centralizado en una sola persona. Evidentemente tiene dentro de sus líneas naturales de vida el exterminio de Israel. Esto es un problema que viene desde tiempos bíblicos, literalmente hablando, ¿ok? Desde tiempos bíblicos. O sea, eso es como la pelea de Israel con, ¿cómo se llama? Los que atacaron Gaza antes de Irán. Los palestinos. Los palestinos. O sea, la guerra. Es que de hecho en Palestina está dividida en dos grandes grupos, ¿no? Está Cisjordania, que si te miras el mapa te queda a la derecha, en el Líbano, y te queda la franja de Gaza, correcto, que te queda a la izquierda, que ya en el mar Mediterráneo creo que es el que tiene Israel. En la franja de Gaza, quien gobierna, quien tiene el control ahí es Hamas. Y en la franja en Cisjordania, quien tiene el poder es la AMP, creo que es ALP, OLP. Es la que tiene el control allí. ¿Qué pasa? Que Hamas está financiado por Irán, porque Hamas le tiene jurada muerte a Israel. Desde el inicio. Y en el Líbano, entonces tienes a Hezbollah. Hezbollah es el partido de Alá. Eso es lo que significa Hezbollah. Y ellos tienen, de hecho, en la bandera de ellos, su lema lo que tienen es muerte a Israel y también es su línea. Y en Yemen, en el sur, tienes entonces a la tribu Hutí, a los hutíes. Que los hutíes, su bandera, literal, son letras árabes y lo que significa es muerte a Israel. Pero ¿por qué? O sea, yo no sé si es verdad, no sé si es mentira. Yo vi un documental programa de Netflix donde en teoría, los musulmanes se metieron en Argentina. Sí. Buscando convertir, porque hasta donde yo tengo entendido, ojo, no estoy diciendo la verdad absoluta, ¿ok? Antes de que Israel fuera Israel era otra tierra, o sea, tenía otro nombre. ¿Antes cuándo? Antes de ser Israel. ¿Antes cuándo? Ok, te pregunto, ¿antes cuándo? Depende de donde tú pongas el límite de tiempo, vas a tener un resultado diferente. Por ejemplo, si Israel está en Israel en los tiempos modernos, desde 1948, 1948 por ahí. Okay. Ya, es que está Israel en Israel. Okay. Por eso te pregunto, antes de eso, antes de eso, Israel era del Reino Unido, creo, de Inglaterra. Y son ellos, creo que son ellos los que establecen el término de palestino. Pero antes, o sea, a ver, esa tierra está... Yo lo que se entiende mucho entre las redes sociales, lo que lees y todo lo demás, es que el terreno de Israel le pertenecía a Palestina, a los palestinos, mejor dicho, ¿ok? Y que llegó una población que agarró y subió y se apoderó de Israel y es la nueva Israel, con esta religión, con esta libertad y estas cosas. No, te estoy diciendo cómo se ve desde afuera, o sea, quien no está profundizado en el tema sobre esto, ¿ok? Y que entonces los poderosos de Israel agarran y sacan a los palestinos y los echan literalmente a la franja de Gaza y de ahí ellos quedan como los conocidos en Estados Unidos como los gitanos. O sea, como si ellos fueran los gitanos de Israel, personas sin tierra, sin dónde asentarse, sin bandera. Entonces, ¿qué pasa? O sea, esa parte yo nunca la he entendido. O sea, ¿cómo llega esa gente al poder? Y como todas las personas a su alrededor, entonces todos estos países crean banderas diciendo muerte a Israel. No, pero de nuevo, depende de donde tú pongas la línea de tiempo de inicio, vas a tener un resultado diferente. Okay. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, en primer lugar, a ver, la humanidad ha ido creciendo, ¿ok? Ya somos 8.000 millones y tantos, ¿no? Sacando los que se murieron. Bien, pero la humanidad ha ido creciendo y desafortunadamente me parece que va a seguir creciendo. O sea, la gente está fanatizada con sobrepoblar el planeta, ¿ok? Bueno, yo no sé dónde salen que no hay gente naciendo, pero yo creo que no hay gente naciendo en lugares como... Eso es muy puntual. El fenómeno demográfico es de lo más interesante y es otro tema
para discutir muchísimo tiempo. Pero el tema de Israel en sí mismo es para tener un programa de 758.500 capítulos de 14 horas cada uno. Okay. Y no terminamos. Porque si te fijas, o sea, depende de donde pongas el punto de inicio. Si tú pones el punto de inicio en el 1948, ahí había una población árabe, que era la población palestina. Los palestinos no son, cuando digo árabe, me refiero a que hablan el árabe. Los palestinos no son árabes. Ok. ¿Ok? Los palestinos no son árabes. Ahora, si lo pones ahí, sí, el pueblo de Israel cuando llegó fue recibido por estos mismos árabes, por estos mismos palestinos, y estos palestinos le dieron su pedacito de tierra, que fue el que la ONU les garantizó, y luego ellos empezaron a expandirse, a poner a través del sistema de colonos, ya van creando colonias y le van quitando el espacio, el terreno a estos palestinos y evidentemente pues los van desplazando, ¿no? Al punto que Israel ha llegado a ocupar ya buena parte del Israel bíblico. ¿Ok? Pero si pones el punto de partida en el Imperio Romano, los que estaban ahí eran los judíos, ¿ya? Pero si pones el punto de partida cuando llega Abraham, entonces los que estaban ahí no eran los judíos, los que estaban ahí eran los filisteos. O sea, esa ha sido una tierra... Por eso, sí, de toda la vida. Una tierra problemática. De toda la vida. Y el problema, el origen del problema judío árabe o árabe judeo, como tú quieras verlo, no viene de los tiempos modernos. Ese problema viene, si te quieres ver, a la Biblia. O sea, literal, el problema entre los judíos y los árabes está en la Biblia escrito, ¿ok? Vamos ahí. Simple y llanamente, cuando está en Génesis, específicamente en el primer libro de la Biblia, ahí donde está. Dios, ok, te lo resumo. Dios le dice a Abraham, papi, tú vas a ser el man, el don, tú sabes, que va a tener esta parte y de ti voy a hacer un pueblo. Pero Sara o Sarai, ella cambia de nombre en un punto de la historia, no recuerdo si era Sara o Sarai, era estéril, no podía tener hijos, ¿ya? Y en un momento, como ella sabía que había una promesa de Dios a Abraham de que él iba a ser padre de multitudes, pero ella no disparaba nada, ella le dijo, ok, no hay problema, aquí está mi esclava, Agar, una egipcia. Y Abraham, ni corto ni perezoso, dijo, dale, vamos. Y entonces ahí viene y nace el primogénito de Abraham, que se llama Ismael. ¿Ok? Y cuando llega Ismael, Dios le dice, no, papi, no es este. Está bien, es tú. No hay problema. Yo mantengo mi promesa contigo. Este hijo tuyo, de él saldrá una gran nación. Pero este no es mi hijo de la promesa. ¿Ok? La promesa mía no fue tú con Agar, con la esclava, la sierva de Sarai, sino con tu mujer. Así que arriba, bueno, yo tengo 80 años. El hombre entonces tiene relaciones con su esposa y nace Isaac. Y de Isaac es que sale el pueblo judío. Pero cuando Agar, la sierva egipcia, tiene este hijo, Ismael, que es de donde nacen los árabes, ¿ya? Ella se empieza a burlar de la esposa de Abraham, de Sara. Y entonces Sara le dice, mira, desaparece esta mujer que no la soportó. Y Abraham le dice, ok, manda a la mujer para el desierto con su hijo, le dice, vete. Y ella se va con un odre de agua, un cántaro de agua, y cuando se queda sin agua, ya que el niño empieza a llorar, el niño ya era un adolescente en ese momento, ¿ok? No era un niño, tenía ya sus 14 años bien formado o ya era un adolescente ya. Y lo deja tirado luego cuando el niño empieza a llorar, se quedan sin agua y ella dice, yo no voy a morir, yo no voy a ver morir a mi hijo, y lo deja bajo una palmera y ya se va por otro lado a llorar por allá, y allá se le aparece el arcángel Miguel y le dice, ey, tranquila, levanta la vista, mira, ahí hay agua. Como dijo el Señor, de él saldrá una gran nación que estará en problemas con sus hermanos. Está en la Biblia, familia, lean un poquito, ahí está. ¿Ya? Y ese es el origen de hecho, cuando el Corán evidentemente te habla todo el tiempo de Ismael y hay el hijo de la promesa. Ok, todos sabemos, me imagino, o si no lo sabes, te lo digo, que está el caso en el que Dios le dice a Abraham, párate y vamos a hacer una ofrenda, y la ofrenda resulta que era Isaac, y cuando Abraham le va a clavar el cuchillo, él le dice, no, párate, Abraham, párate, tú eres fiel, perfecto, no hay problema, mira, ahí hay una oveja, sacrifícala a ella y a tu hijo primogénito, a tu hijo único, recuerden, ya estaba Ismael en el escenario, no hay problema, o sea, no va a ser él, yo solamente quería probar tu fe, tu obediencia, según dice la Biblia con respecto a la obediencia de Abraham con respecto a Isaac. Pero los árabes dicen que no, o sea, los musulmanes dicen que no. Dicen que en realidad
El que buscó la cabra no fue Dios que se lo dio a Abraham, sino que fue él el que le dijo a su padre. A Abraham le dijo, padre, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo tú vas a matar a mi hermano? Espérate, mira, aquí hay una cabra. Eso es lo que dicen los musulmanes. Eso me lo dijeron a mí específicamente en una mezquita caramba, en Egipto. Ismael le dice a Abraham que no mate a Isaac, Correcto. que aquí hay una cabra. Y aquí hay una cabra. Eso fue lo que me dijeron a mí en una mezquita, no recuerdo el nombre de la mezquita, caramba, ¿cómo es la capital de Egipto? Allá estuve yo. En la capital de Egipto. Vamos a resumirlo ahí. No es Giza. Cris, ¿cuál es la capital de Egipto? Qué pena, Dios mío. El Cairo. El Cairo, ahí está. Allí en una mezquita, creo que era una mezquita muy grande que hay allí, un centro turístico muy grande, y yo estuve allí y una persona allá adentro, un clérigo, me hizo esta historia, porque yo le pregunté específicamente el tema de Ismael y Isaac, Abraham, y él me lo explicó. O sea, fue eso lo que me dijo. Y ¿qué quieres que te diga? Entonces, el origen del problema entre los musulmanes y los judíos viene desde antes de Cristo. Tenemos más de 2025 años que tienen problemas. Más de 5.000 años, porque es entonces, según... Y esa gente tiene problemas desde entonces. Y van a seguir teniendo problemas. De hecho, ¿sabes qué? Una de las cosas que le escuché decir una vez a un rabino, el rabino es como decir el cura, vaya, ¿no? Pero de los judíos. Una cosa que le escuché decir a un rabino una vez es que una de las señales que trae el Mesías, los judíos, acuérdate que no creen en Jesús, ¿okay? Una de las señales del Mesías es que traerá paz al mundo, empezando por poner en paz a los primos, o sea, judíos y árabes, ¿sí? Entonces, por esas razones que ellos dicen, Jesús fue uno ahí que vino a hablar lo que no era, y por la ley de Moisés, otro profeta. Claro, y por la ley de Moisés, al proferir una blasfemia, es decir, que él era hijo de Dios, que él era Dios, pues entonces lo que merece es la muerte, ¿ya? Pero este hombre no trajo paz. Por esa razón, o sea, no es por esa y muchas otras razones es que los judíos no creen en Jesús. Pero ese es el origen del conflicto. Es una de las principales. Claro, entonces, al final de la historia, viendo a ver de qué forma te lo vuelvo a entrar en la dictadura, que fue por donde empezamos. Porque lo que, ya tengo la historia de acá, ya tengo la historia de acá, y me veo la Biblia y todo lo demás. Y Tron, ¿qué tú haces ahí? ¿Qué tú haces ahí? Tron, ¿qué tú haces ahí? ¿Tú? ¿Quién tú dices? ¿El peluca rubio? Por eso el pelusa de maíz. Ni de este color eres. ¿Sabes? No, ¿Qué tú haces ahí? El tema de Trump, ok, vamos entonces, si te pones a ver el origen de los Estados Unidos. Porque entonces... Trump está siendo, o sea, desde mi punto de vista, está siendo un presidente muy autoritario que se queja de un gobierno venezolano, pero está teniendo los comportamientos de, ¿cómo se llama? Está teniendo los comportamientos de un dictador, porque todas sus acciones crean conflictos. De nuevo, es que dictaduras, ok, a ver, periodos históricos, ok. Periodo histórico fundamental en que las dictaduras eran un problema político, años 50, años 60, años 70, años 80, hasta el 89. Okay. ¿Por qué específicamente ese año? Porque fue cuando se acabó el derrumbe, o sea, fue cuando cayó el campo socialista con el derrumbe de la caída del muro de Berlín. Y en el 89 ¿ya? También vinieron acá. En esa época, en esas décadas. Los estadounidenses vinieron y le tumbaron la cabeza a Noriega. En esas décadas. Empezó a limpiar aquí. Claro, en esas décadas entre el 50 y el 90, ya en esas 4 décadas, esos 40 años, ¿qué es lo que había? Guerra Fría. Eran 2 grandes bloques, el bloque comunista y el bloque capitalista. Las dictaduras que había en ese entonces, la gran mayoría, eran dictaduras de corte comunista, de corte socialista, ¿sí? Porque fíjate, para que tú veas que Estados Unidos nunca se mete con Augusto Pinochet, que también era un dictador, pero de derecha, era un dictador capitalista. Nunca se mete con la dictadura, argentina. Nunca se mete con la dictadura, aunque esto fue más para acá, creo, me parece, no recuerdo bien la fecha, con la dictadura de tu queridísimo gran líder, el padre de los panameños, Omar Torrijos. Bueno. Nunca se mete. Entonces, ¿con quién se mete? Con Noriega. ¿Y por qué? Por el tema de la droga. Y además porque descubren que él era agente de la CIA por un lado, está bien, cool, pero también era agente de Fidel Castro. Entonces era doble agente. Y además era amiguito de Pablo Emilio Escobar Gaviria,
Entonces, Estados Unidos, cuando con Reagan empezó con el tema de la guerra contra las drogas, y ahí es donde cae Noriega. Pero no es por un tema de cuestión política. Por cuestión política sí era la lucha contra las dictaduras de corte comunista, porque era la que estaba entrando la Unión Soviética influyendo. Y ahí es donde pasan entonces todos los movimientos. De hecho, mira, el movimiento M-19 de Colombia, donde era militante Petro, el presidente de hoy de Colombia, ¿ok? Era guerrillero de M-19. ¿Dónde fueron entrenados? En Cuba. La FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿dónde fueron entrenadas? En Cuba. El Movimiento Sandinista para la Liberación Nacional, el FMSLN de Nicaragua, donde estaba el líder que era Ortega, el nombre se me olvida, el de Nicaragua, el que estaba en el poder de Nicaragua. ¿Dónde fue entrenado? En Cuba. Tienes el movimiento de Bolivia, donde estuvo el Che Guevara. Libia. ¿De dónde salieron la gente? De Cuba. Tienes la invasión a Panamá. ¿Sabías que hubo una invasión a Panamá de los cubanos? No. Ah, bueno, pues te enteras, qué bien. Hubo una invasión a los cubanos a Panamá en el año 1961. Ojo, en el 59 triunfa, en el mismo 59 fue la revolución. Fue la invasión, fue en la revolución cubana, triunfó en enero del 59, el 1 de enero del 59, y en marzo, abril del mismo 59 hay una expedición que entra por Colón de Cuba, de panameños, pero también había muchos soldados cubanos allí. ¿Ya? El movimiento Pero no prosperó. No, ese no prosperó. Tengo una duda sospechosa, ¿ok? Del movimiento Tupac Amaru, que ese es del Perú, creo, que también es de Cuba. Esta gente creo que después se llamaron, o quizás los confunda con Sendero Luminoso, que fueron llegados a ser considerados como un grupo terrorista. ¿Ya? Pero su líder, el jefe de ellos, el hombre, el que tenía todo el poder, era comunista de corte socialista, maoísta, pero con una gran influencia del estalinismo. Por consiguiente, también probablemente tenía que ver con Cuba. Entonces, Venezuela. Luego viene, ¿qué pasa? Que después que se acaba esta época, ya, donde las cosas se resolvían a tiros, cae el campo socialista, ya no hay una hegemonía, ya no hay dos bloques, sino que hay una hegemonía. O sea, hay un poder de un solo bloque, que es el bloque capitalista. Y luego simplemente, al no haber ya evidentemente ya los temas, entonces entramos en una fase de humanismo, civilismo, donde ya no hace falta las guerras, donde... Vamos a hablar. Claro, y entonces claro, hasta que llegamos entonces al socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI, ¿quién es el padre del socialismo del siglo XXI? Fidel Castro, de Cuba. ¿Qué fue lo que pasó? Que el socialismo cubano muta gracias a los petrodólares de Venezuela, de Hugo Rafael Chávez Frías, y entonces muta y entonces crean el sistema del socialismo del siglo XXI, que coincide además, bueno, no coincide, guiño, guiño. Coincide además con el aumento de los precios del petróleo, la bonanza petrolera que tuvo Venezuela y que pudo pagar entonces a los países del ALBA, el tratado del TCP y el ALBA. Donde hay muchos países ahí del Caribe y donde hubo esta gran bonanza de dinero, que el barril estaba por encima de $100, evidentemente Venezuela podía pagar todo, y pues entonces ahí es donde entra la segunda ola socialista, que entonces cuando vuelve a Daniel Ortega, ¿cómo se llama? Daniel Ortega de Nicaragua vuelve a ganar las elecciones, Rafael Correa en Ecuador, los Kirchner o sea, esposo y después la mujer y después Cristina Kirchner en Argentina. Tienes a Evo Morales en Bolivia, tienes a este otro que entró en Honduras, pero que estuvo muy poco, que es el marido de la actual presidenta de Xiomara Castro, que se llama, no me acuerdo, que tuvo un golpe de estado, seguro, nada, que el hombre después dijo que él iba a entrar por la frontera, la gente, por supuesto, siguiendo al líder, se lanzó a las calles a protestar porque este hombre, se iba a tirar en un avión en paracaídas, qué sé yo, toda una parafernalia. Hubo un infeliz que salió a la calle, le creyó la historia a este bueno para nada, y un francotirador lo mató. ¿Ok? Desgraciadamente fue así, porque esto es lo que siempre pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos tiempos modernos, como ya las cosas no se arreglan a balazos, guiño, guiño, tienes también ahora al partido Morena en México con Manuel López Obrador en primer lugar, y ahora tienes a la Claudia Sheinbaum, que también es socialista, y tienes ahora a Petro en Colombia, que también es socialista, y tienes a Boris, el de Chile, que también es socialista. O sea, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos se dan cuenta que ya, como no hay un segundo grupo hegemónico, en este caso, el campo socialista del este, o sea, el bloque comunista de la Unión Soviética.
El Salvador, mira, si yo fuera a catalogar El Salvador como algo, es como un paciente en observación, ¿ya? Porque, mira, El Salvador tenía un problema serio de violencia, ¿ok? Eso es innegable, eso es innegable. Que mucha gente dice que eso es culpa de Estados Unidos porque las maras se formaron en Los Ángeles y entonces después los deportaron en los 90 y entonces, como tú quieras. Pero al final de la historia tenía un problema serio de violencia, ¿ok? Hacía falta alguien que se plantara y dijera, basta, basta, y ese alguien fue Nayib Bukele. Ahora, Nayib Bukele tiene todos los checklists del dictador. Todos los tiene. ¿Es dictador? No sabemos. Casi yo digo que sí. Yo estoy casi seguro que sí. De derecha. Es un dictador de derecha. Un dictador de derecha. Es un dictador de derecha, no es de izquierda. ¿Ok? El hombre es todo lo anticomunista que se puede hacer. Es populista. Pero, por ejemplo, él se religió, creo, hace poco. Y la constitución salvadoreña, como la panameña, te dice que es un solo mandato, ¿ya? Y él tuvo una, o sea, junto con la asamblea, que la mayoría es de su partido, tuvo una interpretación de la constitución y dijo, no, pero sí puedo. ¿Sabes? Fue una frente. Y él dejó de ser presidente. Fue una interpretación de más o menos la siguiente línea. Vamos a ver. Yo quiero volver a ser presidente. Entonces la Constitución dice que... No, yo no quiero. El pueblo quiere que yo vuelva a ser presidente. Claro. Porque esas fueron sus palabras. Claro. Esas fueron sus palabras. Mira, ningún dictador te habla... Claro, ningún dictador te dice, porque por mis santas amígdalas yo quiero... No, ninguno te lo dice. ¿Ok? Todos dicen, el pueblo me ha elegido, que tanto me ama. Todos dicen eso. Pero yo pienso que la lógica de la interpretación de Bukele a su constitución fue, ok, y como no como aguacate, me peino para atrás. Y eso es lo que dice que yo tengo que estar en la segunda, un segundo mandato. ¿Sí? Hay quizás yo estaría preso en Salvador, porque por tener un tatuaje suficiente para estar, o para ser muy sospechoso. Bueno, sí, yo también. Sí, o sea, ¿ya? La prensa, con todo lo que tú quieras decir, que el foco era solamente se callaba la boca y decía, bueno, lo que le convenía, perfecto. Eso se llama política editorial. Todos los medios de prensa tienen una política editorial y ahí es donde YouTube les está ganando. La política editorial es la que tú crees, es la que tú quieres. Pero si no me gusta tu contenido, me voy para el otro y listo, que habla otra cosa y listo. O sea, es más democrático YouTube. Pero todos los medios de prensa, ya sea prensa escrita, prensa radial o prensa televisiva, todos responden a una política editorial. Puede ser de más derecha, puede ser de más izquierda, ¿ok? Pero responde. Y que, por ejemplo, el foco siempre iba de derecha y siempre estaba tapando el gobierno para y le tapaba las cosas a los maras para que entonces, ok, cool, brother, pero eso no es suficiente como para que tú estés callando a los periodistas y teniendo ese tipo de actitudes que tienen con respecto a los periodistas. Que hayan mentido, ok, cool, perfecto, mentieron. Pero eso significa, o sea, mira, es un populista, ok, y el populista siempre tiene al pueblo, que es todo lo bueno. Hay una guatemalteca, esa muchacha se llama Gloria Torres. Gloria Torres, que no, ojo, no es de mi agrado para nada, ok. No es de mi agrado para nada. Pero ella tiene un video de unos 8, 14 minutos cortico. Un video animado donde ella habla del populismo y lo describe, pero perfecto. Ese video me encanta, se lo recomiendo a todo el mundo, a ti también. Y ella menciona que el populista siempre necesita tener al pueblo y al antipueblo. ¿Quién es el pueblo? Todo lo bueno. El pueblo es el trabajador, es el honrado, es el sacrificado, es el noble, es el patriota. Ese es el pueblo. Y el antipueblo es todo lo malo. ¿Qué cosa es el antipueblo? Todo lo contrario. Es en términos cubanos, que me estás escuchando, eres el gusano, el contrarrevolucionario de la patria. Vamos a Panamá. Eres ¿cómo es que le llama tu queridísimo ahora? Eres Eres bocatoreño. No, coño. Eres el pelele, ¿no? ¿Cómo que le llaman? El chiquillo, el que no sé qué más. O sea, es todo lo malo, negativo. Y entonces ahí te pones a ver, por ejemplo, nos vamos a Venezuela, ahí tienes el piti yankee, ¿no? Ese es el antipueblo. Gloria Torres lo explica muy bien, esta guatemalteca, lo explica muy bien, de maravillas lo explica. Y realmente, evidentemente, entonces tienes a Bukele en El Salvador, que la prensa que le hace oposición y la oposición es el antipueblo. Siempre mienten, siempre todo lo que dicen es mentira, siempre quieren manipular,
lo que quieren hacer es quitarle los avances y el progreso que el pueblo ha alcanzado, no él, el pueblo, ¿ya? Todo lo bueno de esa persona noble, honrada, trabajadora, ¿sí? Entonces, cuando tú te posicionas ese problema del populismo, Trump también es populista. Bueno, Trump Espero que no me quites el fue, visado, por favor. Trump fue, si tú me preguntas a mí, una persona manipuladora y de forma descarada para llegar donde él quería llegar, porque a él no le ha bastado con tener la plata que él tiene, él quería volver a sentir el poder que él tenía, y para mí, como él no tiene la más mínima, o sea, para mí él sabe que después de esta vuelta, él más nunca canta en un coro y que él va a hacer lo que tenga que hacer para poder dejar su raya en el cielo y que en algún momento determinado le hagan un monumento como a Lincoln. O sea, yo siento que él tiene esos aires tiene un ego gigantesco. de grandeza tiene un ego gigantesco. Mira, no entiendo. O sea, él es capaz de destruir media tierra para decir que no, él salvó media tierra. Sí, literal. O sea, entonces, o sea, yo entiendo la parte de Bukele, pero todos nosotros... Sí, pero discúlpame, el asunto de Bukele, que es lo que iba a terminar de decirte sobre él, es que cuando tú mencionas de que, ok, toda esta gente miente, eso significa entonces, cabrón, que tú no eres o sea, tú nunca estás equivocado, porque el populista nunca se equivoca. Ojo, queridos, el populista nunca se equivoca. Es una persona demasiado perfecta. Nunca se equivoca. Está alineado entonces, entonces, son puntos que cuando tú los ves, tú dices, coño, blanco y en botella, como dicen los españoles, eso es leche. Entonces, son cuestiones que realmente son... O sea, yo la parte que veo del lado de Bukele es que, por ejemplo, como tú dices, sí o sí es de derecha. Y es de derecha, es de una derecha bastante fuerte, una derecha bastante apoyada, porque para mí El Salvador era... O sea, yo todavía no lo veo como un dictador, yo lo veo como un papá estricto que no está dispuesto a soltar la batuta para que otros gobiernen y puedan hacer, o sea, porque siempre lo van a hacer, pero que no le dé nuevamente ese poder a las bandas de volver a ahogar el país en una desidia, porque El Salvador estaba en una desidia. Entonces, sí, el man está o sea, si tú me preguntas, yo estoy de acuerdo contigo, el man está en la línea, o sea, ahí en el borde de que una acción ya lo pasa para allá. Porque si nosotros nos vamos al tipo de China, la gente dice que en China el man no es dictador, pero sí, China, a esto es lo que voy, o sea, tú y yo sabemos que sí es dictador, pero dentro de China tampoco es como muy dictador, porque según los números de China, el man prácticamente ha eliminado la pobreza, ha enriquecido, le ha dado trabajo a todo mundo, ha aumentado la manufactura, pero ¿a qué costo? O sea, a lo que yo voy, a qué costo sea. Eres una persona que eres comunista, pero eres de derecha porque eres capitalista, porque generas, porque has hecho que tu economía en China crezca, pero nadie en China puede decir ni verga. Porque, o sea, ¿cómo es? O sea, a eso es lo que voy. O sea, no es que quiera comparar a Bukele con China, pero me parece que Bukele está muy ahí a esa línea donde, vuelvo y te digo, para mí ahora mismo es un papá estricto. Pero precisamente, o sea, mira. Pero está en la línea de... Vamos a leer lo que nos dice San Google, okay, de qué cosas hay. Tú me estás diciendo a mí que Bukele, tú lo ves como un papá estricto, ¿ok? Que lo que no quiere es soltar el poder para que otros no vengan a gobernar, y evidentemente con el objetivo, me imagino, sospecho, quiero creer, de que no le destruyan los avances que lograron, ¿no? Vamos a ser positivos. Vamos para allá. Dice San Google: una dictadura es una forma de gobierno donde el poder se concentra en una sola persona o un grupo reducido, sin restricciones significativas y con poca o ninguna tolerancia hacia la oposición política o la libertad de prensa. Está en la línea. O sea, ahí está. Un paciente en observación. Volvemos en cuidados intensivos. Está en cuidados intensivos. O sea, ahí está. ¿Sí? Ahora, China, ¿qué pasó? ¿China es comunista? Sí, es comunista. Pero creo que fue Deng Xiaoping, puede ser que me equivoque de la persona, pero bueno, el que abrió a China a la economía global. Eso ocurrió en el año 2001, creo que fue. Que ahí es cuando empieza China
a hacer un sistema políticamente, o sea, de socialismo político, pero economía capitalista. Ahora, ¿qué pasa? China está teniendo un problema, sí, o sea, después que ellos son capitalistas, sí han sacado a muchas personas de la pobreza, a muchísimas. Porque el problema es que el capitalismo funciona. O sea, el capitalismo funciona. El índice mayor de personas que han salido de la pobreza y de avance se ha reportado en los países capitalistas, no en los socialistas. ¿Ok? Es así. Es la realidad. ¿Qué está pasando con China en este momento? China está abandonando los patrones económicos liberales que tuvo en su momento, si se puede decir liberales entre comillas, guiño, guiño, pero está un poco que abandonando esos patrones y se está convirtiendo, está entrando el Estado socialista, o sea, la política socialista comunista, está entrando cada vez más en esa economía capitalista. ¿Y qué pasa? Que esto es agua y aceite. Cuando empieza a entrar esto en la economía capitalista, entonces empiezas a entrar con planes de producción, metas que cumplir, y la economía no funciona así. La economía no la puede dirigir un barrigón desde un escritorio, no lo puede hacer. Porque tú no puedes prever lo que va a pasar en el futuro. Tú no puedes prever cuáles van a ser las necesidades de la población o del mercado en el futuro. Y más ahora con tantos cambios. Con Correcto. tanta Entonces, ¿qué tecnología. pasa? Entonces, ¿qué está pasando? Que, por ejemplo, China tuvo y tiene o sea, está entrando en una recesión económica. De hecho, tuvo un problema financiero con el tema de los inmuebles gigantescos. Evergreen se fue a pique. Y Evergreen fue era una empresa inmobiliaria gigantesca en China. Y ahora mismo hay edificios rascacielos que están vacíos, a medio de construir, ciudades enteras, porque el precio de la vivienda está por el cielo, ¿ya? Entonces, con todo y que tengan una gran economía, resulta que es una economía de exportación full y no tiene economía interna. O sea, no, ahora lo que quieren es que la economía interna entre a consumir para poder seguir dándole movimiento a la economía, porque se dan cuenta que para afuera están fritos ya. O sea, ¿pero por qué? Porque están entrando, la ideología comunista está entrando dentro de la economía. Entonces, ¿eso es con quién? Con Xi Jinping. ¿Por qué razón? Porque Xi Jinping tiene el deseo, la aspiración, el sueño húmedo, el mismo que tiene Vladimir Putin, llegar y volver a tener el gran imperio chino. Eso es como que ahora un buen día Italia se levante, Tony, creo que se llama la primer ministra italiana, y se levante y diga, vamos a hacer el gran imperio romano nuevamente, ¿ya? O el turco Erdogan salga y diga, vamos a recuperar nuevamente el imperio turco, que ojo, también lo quiere hacer. ¿Ya? Por esa razón. O sea, ya que prácticamente estamos viviendo el dicho que dice, quien no conoce su historia está obligado a repetirlo. Entonces, me voy a la educación. Tenemos un problema grandísimo de educación, porque si yo me voy a Panamá, lo que está pasando o lo que acaba de pasar en Bocas del Toro con la bananera, ya pasó, ya aquí se fue una bananera. Y ¿sabes qué fue lo más gracioso? Que el mismo dirigente que jodió esa bananera se fue a otra empresa, hizo ¿cómo es que le llaman esto? Lo que hace aquí el dirigente, hizo otro sindicato. ¿Ah, sí? Creó un sindicato, empezó a pelear con la empresa y la otra empresa se volvió a joder, los trabajadores se quedaron sin trabajo y se fueron y él fue el que entonces quedó con plata y se fue y se perdió y no mucha gente. ¿Por qué? Porque, señores, los sindicalistas tienen don de palabra, utilizan el mínimo dolor de uña para controlar las masas. ¿Por qué? Porque normalmente, y esto, señores, tenemos que aceptarlo, normalmente la mano de obra, o sea, los que hacen el trabajo duro, los que cortan el plátano, los que recogen el café, los que recogen el arroz, el azúcar, la caña, son las personas que de una manera u otra lastimosamente no tuvieron la oportunidad de una buena educación, un desarrollo y conocer su historia. Y llega un dicho muy repetido y mencionado por mi madre, en el mundo de los ciegos, el tuerto es rey. Llega este man y dice, es que no, es que a ustedes los están explotando. Y entonces, mientras que él los está enredando en esa explotación, que ojo, siempre al principio, no vamos al populismo, va a tener beneficios manejables y controlables, pero después de ahí va a llegar un punto donde esta persona va a empezar a pedir, vamos a revivir a los muertos. Señores, ¿cómo
¿Cómo? Y ahí es donde empiezan a chocar los sindicatos y la empresa y no llegan a un consenso. ¿Por qué? Porque la gente de abajo dice, no, pero es que ellos son millonarios, ellos no tienen que dar. Pero a ti sabe lo que a él le costó llegar a tener cada dólar en esa cuenta. Ojo, no estoy defendiendo al capitalista, pero tampoco puedo defender al pueblo cuando el pueblo está atacando quién le da de comer. O sea, ¿cómo tú? Yo no te pido que pidas mejores condiciones, porque no te estoy diciendo que no lo hagas, pero tampoco le tires a la yugular. Tú no puedes pretender ser el que corta los plátanos y gana el mismo salario que gana el dueño de la empresa. Y eso es lo que ha estado haciendo estos sindicatos en Panamá, que me parece que muchos los que han prevalecido han sido porque han sido justos, han sido inteligentes, han tenido muy buenos dirigentes que han podido llegar a consenso con empresas grandes, buscando una mediación entre las dos partes, donde la empresa sigue y puede tener su porcentaje de ganancias, señores, porque nadie vende huevos para comprar huevos. Y se mejora muchas de las situaciones de los trabajadores, ¿ok? Pero hay otros que se van a lo extremo y tenemos cierres de empresas. Y ahí donde mi cerebro literalmente como que hace boom. Vuelvo y te digo, yo he estado en las dos partes. Yo he estado de ser la muy, muy trabajadora con muy poco conocimiento y ahora estar en la parte donde yo soy la que me pongo a leer, la autodidáctica, la que me empiezo a ganar las cosas, la que me empiezo a sacrificarme más para poder tener más cosas. Y entonces cuando viene una persona de la calle y me toca la ventana y me dice a mí, tú tienes dos manos y dos pies igual que yo, ¿cómo yo subí, tú no? Entonces, no me digas que es cuestión de suerte y no me digas que es cuestión de disciplina, porque como lo dije en los capítulos anteriores, para mí la disciplina no te asegura el éxito. Para mí la resiliencia es lo que lo hace. O sea, mantenerte y ser constante, no dejarte caer. Entonces, pues yo digo, tú puedes ser disciplinado, puedes llegar todos los días a las 7:30 de la mañana, hacer tu trabajo, pero eso te asegura un ascenso. No, es que, ok, imagínate. A ver, mira, varias cosas, ok. Tú no puedes ver las cosas, a ver, en temas sociológicos, en temas políticos, nada es lineal. No, imposible. ¿Ok? Nuestro gran José Martí escribió una vez lo siguiente: en política, lo real es lo que no se ve. ¿Ok? Y tiene toda la razón del mundo. Mira, en primer lugar, tú no puedes tener en cuenta, o sea, un líder de este tipo, ¿ya? Lo primero que hace es habla, ataca, toca emociones. ¿Ok? Y entonces ahí donde sale el término patriotismo, ¿ya? Explotación, abuso. Siempre, ojo, es el pueblo, en este caso, los trabajadores. Los abusados. Ya los abusados. ¿Y quién es la? Entonces son los capitalistas, dueños de empresas, los millonarios que quieren entonces, ¿sí? Siempre te vas a encontrar esa dicotomía. Ojo, no es que no exista. El pueblo existe, sí. Los trabajadores honrados existen también. Claro. Que te encuentras empresarios que son unos hijos de su abuela porque no tienen madre, también. ¿Ok? Hay de todo. Hay de todo. Pero también en el medio, señor mío, hay una escala de grises, de colores en el medio. No todo es blanco, no todo es negro. Entonces este tipo de personas lo que hacen es que te llevan siempre a los extremos. Nosotros somos los blancos, ellos son los negros. Punto. Se acabó, ¿sí? Entonces al final de la historia lo que empiezan a tocar es esa fibra sentimental. ¿Sabes quién perfeccionó esto? Un tipo, Joseph Goebbels. ¿Te suena el nombre? No. Bien. Joseph Goebbels era el ministro de propaganda del pintor austriaco. Ese. Te van a desmonetizar aquí el video, ten cuidado. Ese era. Yo nada más dije hi. Ese fue el ministro de propaganda y él se dio cuenta, o sea, ya lo sabía, eso existía anteriormente, o sea, él no lo inventó. Él lo que hizo simplemente fue que lo perfeccionó, lo documentó, lo hizo un procedimiento, se sentó un buen día y le sacó un ISO. Efectivamente, hizo un flujo de procesos, el desgraciado dijo, ok, vamos a hacer esto entonces, y lo perfeccionó. ¿Ya? Y se dio cuenta que la masa, cuando tú le tocas el sentimiento, las emociones, a la masa, no a un individuo, sino a un grupo de individuos reunidos, sobre todo en un solo lugar, ocurre un fenómeno curioso.
Señores, muchas gracias por vernos en su podcast, Los Últimos Sobrevivientes. Señores, le tuve que poner pausa. Fueron 50 minutos. Les agradece por vernos y dale a la campanita. Suscríbete, síguenos, pon las alertas para que puedas ver el siguiente capítulo y cómo termina esta entrevista con Alejandro. ¿Te interesa? Síguenos.